Y estamos nuevamente con ustedes, estamos hablando acerca de las enseñanzas en el Nuevo Testamento acerca de la mayordomía. Ya vimos las instrucciones del Señor Jesucristo respecto a la manutención de los ministros, de los que sirven a Dios. También la manera como la iglesia del primer siglo manejó la mayordomía en favor de la manutención de los siervos de Dios, y los requisitos que establece la palabra del Señor para los que aspiran a servir a Dios, y uno de ellos es que deben de estar libres de todo tipo de ambición personal respecto a los bienes materiales, respecto a las riquezas. Pero en esta entrega vamos a hablar acerca de la mayordomía orientada hacia los pobres, nuestros deberes con los pobres. En una entrega pasada hablamos acerca de los deberes de Israel para con los necesitados, y aunque esto es opcional, nuestros deberes con los necesitados, con los pobres, pero las enseñanzas del Señor son muy claras y debe hacernos sentirnos comprometidos como cristianos. Cuando hablamos de opcional nos referimos a la gente que no conoce la palabra del Señor, que no tiene el amor de Cristo, pero aquel que tiene el amor de Cristo debe sentirse obligado, debe sentir que es un deber extenderle la mano al que ha sido menos afortunado. Y tenemos primeramente las enseñanzas del Señor Jesús respecto a los pobres, y el Señor Jesús dice que nuestra generosidad al compartir nuestros bienes con los demás debe ser sin esperar la recompensa de ellos, para que podamos recibir la bendición de Dios. Y eso es algo que va contrario a nuestra relación con la gente. Miren lo que dice San Lucas capítulo 14, versículos del 12 al 14. Dice: dijo también al que le había convidado. El Señor Jesús estaba en una cena, alguien le había invitado, y al anfitrión le dijo las siguientes palabras: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Leí Lucas 14, del 12 al 14. Y como decía hace un momento, la enseñanza del Señor Jesucristo es contraria a lo que normalmente hacemos en nuestros convites. Normalmente invitamos a la familia, porque sabemos que la familia nos va a invitar también a nosotros. O invitamos a los amigos, porque sabemos que los amigos nos van a volver a invitar, se sienten comprometidos. En la iglesia también sucede esto, pero el Señor nos enseña otra cosa contraria, que cuando queramos compartir no solamente pensemos en la fraternidad y en los que nos aman, sino particularmente debemos pensar en aquellos que nunca nos van a recompensar, y tal vez ni las gracias nos den, porque de esa manera el Señor habrá de bendecirnos, y ahí se verá la verdadera generosidad y el verdadero amor. Otra cosa que encontramos en este asunto de la mayordomía hacia los pobres es lo siguiente: el Señor Jesucristo enseñó que aquel que entre más abundantes riquezas tenemos, aquel que tiene más riquezas, debe estar dispuesto a compartirlas con los necesitados, y de esa manera podrá identificarse como un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, como un verdadero discípulo, y disfrutar de las bendiciones espirituales que el Señor promete, entre ellas la vida abundante. Y pues esto no es fácil, porque el Señor Jesucristo trató con una persona que era muy rica, y cuando el Señor le presentó este requisito, que para ser su discípulo y para obedecer a Dios y gozar de la vida eterna, tenía que compartir sus riquezas, no lo quiso hacer. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo en San Lucas 18, del 18 al 23. Dice: un hombre principal le preguntó al Señor Jesucristo, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Lucas 18, del 18 al 23. Y a través de ese ejemplo encontramos que el que quiera ser discípulo de Cristo debe seguir el ejemplo de él. El Señor Jesús renunció a todo, se hizo pobre, dice el apóstol San Pablo, para enriquecernos a nosotros. Y el que quiera ser discípulo de Cristo, vuelvo a repetir, tiene que seguir el ejemplo de él. Entre más bienes tengamos, más comprometidos de apoyar a los necesitados. Pero también el Señor Jesús muestra a través de este pasaje, versículos después, en el contexto, que una de las cosas que pueden estorbar a nuestro discipulado, a nuestra salvación, con cierta frecuencia es la abundancia de riquezas materiales. Estas estorban para que seamos un verdadero discípulo del Señor Jesús. Pero pasamos a otra cosa y vemos ahora la mayordomía de la iglesia para con los pobres, los deberes de la iglesia para con los pobres. Y desde el principio, desde que la iglesia surgió en el día de Pentecostés, los cristianos aprendieron a ser generosos con los necesitados. Empezando por los cristianos de Jerusalén, muchos de los cuales perdieron sus bienes por causa de la persecución que sufrieron al convertirse al Señor. Pero esto se extendió hacia otras congregaciones. Ya vimos el caso de Jerusalén en una entrega anterior, de cómo los cristianos de Jerusalén no daban el diezmo, sino lo daban todo. Vendían sus posesiones y las ponían a los pies de los apóstoles para que todo el mundo tuviese de comer. Y este ejemplo siguieron las iglesias que surgieron más adelante. Por ejemplo, la iglesia de Antioquía de Siria. Esta iglesia estaba como 480 kilómetros de Jerusalén, pero ellos supieron que la iglesia de Jerusalén padecía necesidad por causa de una hambruna y se dispusieron a apoyar a sus hermanos en la fe, porque aunque eran judíos, los de Antioquía eran gentiles, eran sus hermanos en la fe y eran un cuerpo en Cristo. Dice así, Hechos 11, 27 al 30, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, un emperador. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y aún las provincias más lejanas, en Grecia o en Roma, sintieron esa necesidad, se identificaron con la necesidad de los hermanos de Jerusalén, y también ellos enviaron su apoyo económico para que la iglesia de Jerusalén no padeciese hambre. Dice Romanos 15, 25 al 27, mas ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos. O sea, ministrar aquí significa servir. O sea, sirve a los demás con nuestros bienes, cumpliendo nuestra mayordomía con los necesitados. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Romanos 15, 25 al 27. De alguna manera había alguna deuda con los cristianos de Jerusalén, porque de ellos salió el mensaje de salvación a las demás provincias. El apóstol San Juan en su primera carta nos dice que la generosidad
en los cristianos es prueba que nuestro corazón está lleno del amor de Dios. Aquel que es sensible ante la necesidad de los demás demuestra que es un verdadero cristiano, que Dios habita en su corazón y por ello de una manera espontánea se desprende de sus bienes en favor de los demás cuando ve una necesidad. Y aquí leo Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Habla del Señor Jesucristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bueno, eso sería algo extremo, que yo ofrezca mi vida por alguien. Pero sí podemos hacer una cosa menor, sigue diciendo el apóstol. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Leí Primera de Juan 3, del 16 al 18. Las expresiones muy comunes entre nosotros es: hermano, Dios le bendiga. Pero pues si tiene necesidad, ¿cómo le va a bendecir el Señor si no es a través de nosotros? Hermano, no, yo te amo en el amor del Señor. Hay un coro que dice así. Pero ¿cómo podemos demostrar que ese amor si no compartimos los bienes con aquel que está desempleado, que está enfermo, que está pasando necesidad en su hogar? Por otro lado, el apóstol Santiago, en su carta, y una de las primeras cartas que se escribieron en el tiempo de la iglesia del primer siglo, fue la carta de Santiago. Él habla acerca de la verdadera fe y dice que la fe cristiana es más que un asentamiento intelectual, va más allá del ejercicio intelectual de yo creo, conozco la Biblia, Dios es amor, repito de memoria Juan 3:16, etc. La fe cristiana no es simplemente una creencia religiosa, un conocimiento bíblico. La fe cristiana es el amor de Dios en nuestros corazones. Y esa fe debe ser testificada y debe ser confirmada a través de hechos, como testimonio al mundo. Y ese testimonio, esa confirmación es a través de nuestra generosidad hacia aquellos que son menos afortunados. Leo Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Y nosotros creemos que somos cristianos, pero ¿hasta dónde será cierto esto? ¿Qué dirá la gente de nosotros si ve que cerramos nuestra mano ante la necesidad de los demás? ¿Qué dirá la gente de nosotros si son testigos de nuestra insensibilidad ante la necesidad de la gente en este tiempo? Y sobre todo, ¿qué dirá el Señor, que conoce todas las cosas? ¿Nos reconocerá como sus seguidores? ¿Nos reconocerá como sus hijos? Pues yo creo que cada persona con necesidad que Dios pone delante de nosotros, y eso sucede con mucha frecuencia, es para probarnos hasta dónde verdaderamente amamos a nuestro prójimo. Porque los mandamientos de Dios se resumen solamente en dos: amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Los fariseos del siglo I, hermanos, presumían de ser muy religiosos, pero el Señor Jesucristo los tildó de hipócritas.
porque eran insensibles ante las necesidades de la gente. Es más, tenían un espíritu de codicia y de ambición que hacía que despojaran a los más desposeídos, a los más necesitados. Que Dios nos ayude y demos testimonio ante el mundo y ante Dios que somos cristianos y que nuestro corazón está lleno del amor de Dios. Hacemos una pausa y en la siguiente entrega hablaremos acerca de la quinta pregunta: ¿dónde deben dar los mayordomos fieles? Dios les bendiga.